Saludos, este es el segundo estudio de la serie de Primeros Pasos. Este estudio es titulado El Evangelio. Es un estudio importantísimo porque la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, el mensaje de salvación. Y en este estudio vamos a analizar específicamente cuáles son las buenas nuevas y cómo es que nosotros recibimos ese don de salvación. Cuando nosotros preguntamos a las personas si están seguras de que irían al cielo, si hoy fuera su último día, ¿están seguros, completamente convencidos de que irían al cielo con Dios? Muchas personas nos dicen que sí. Y cuando preguntamos en qué basan esa confianza, nos responden que se consideran buenas personas. ¿Por qué? Bueno, porque pues yo soy muy bondadoso con otras personas, no ando cometiendo crímenes, no cometo esos pecados grandes, no mato, no robo, no hago ninguna de esas cosas. Entonces me considero que soy una buena persona y sería digna de ir al cielo. El problema con eso es que nosotros no somos muy buenos juzgándonos a nosotros mismos. En el estudio anterior del corazón vimos el por qué. Nuestro corazón es engañoso. Pero nosotros, de todos modos, no somos los jueces de quién es bueno y quién no es merecedor del regalo de salvación. Es Dios el que juzga. Entonces vamos a ver en este estudio, primero que nada, cómo considera Dios al ser humano. ¿Somos lo suficientemente buenos para ir al cielo? Vamos a ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 10, que la Biblia nos dice que no hay ni un solo justo, no hay nadie que pueda considerarse lo suficientemente bueno para merecerse el cielo. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que estamos siendo juzgados por Dios según su ley. No según nuestra opinión, sino según su ley. Imagínese que usted va a ser juzgado por los 10 mandamientos, algo que la mayoría de la gente conoce, los 10 mandamientos. Y yo le pregunto a usted, en esa corte, ¿usted alguna vez ha robado? ¿Alguna vez usted ha tomado algo que no es suyo, aunque sea algo pequeño? Si usted dice que sí, pues bueno, hay una palabra para describir las personas que roban: ladrón, ¿verdad? Otro mandamiento dice que no dará falso testimonio. ¿Usted alguna vez ha mentido? ¿Cuántas veces ha mentido? No podemos ni contar. ¿Cómo se le llama a una persona que ha mentido muchas veces? Mentiroso. Y otro mandamiento: no cometerás adulterio. Cuando preguntamos esto, la mayoría de la gente dice: no, nunca he cometido adulterio. Pero Jesús dice que si usted mira a una persona con deseo sexual, con lujuria en su corazón, dice que ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Y quién puede decir que nunca ha sido culpable de ese pecado? Entonces, si nosotros estamos en la corte delante del juez, que es Dios, y nos juzgara según sus mandamientos, ¿seríamos culpables o inocentes? Dice aquí la Biblia en Éxodo 20, del 14 al 16, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Ya hemos visto que solamente 3 de estos 10 mandamientos, solamente 3, y todos hemos violado estas leyes de Dios. ¿Qué se supone que haga un juez justo con un acusado que es culpable? Tiene que sentenciarlo. Y por eso es que nosotros estamos en un problema bien grande delante de nuestro Dios. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por eso es que no hay ni uno bueno. Todos hemos violado la ley de Dios. En 1 de Juan 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley,
pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Según la Biblia, todos nosotros somos culpables de violar la ley de Dios. No hay nadie que pueda pararse delante de Dios y decir que es suficientemente bueno. Todos somos culpables. Hay consecuencias para el pecado. ¿Cuáles son? En Isaías 59, versículo 2, dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Si todos hemos pecado y el pecado nos separa de Dios, eso quiere decir que todo ser humano por naturaleza está separado de Dios. Porque no hay nadie que pueda decir que no ha cometido pecado. Y Dios es un Dios santo y puro y no puede estar en presencia, en comunión con el pecado. Por eso es que Dios está completamente separado del pecador. Ahora, las consecuencias son más graves. Las malas noticias se empeoran. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En ese día del juicio, todos los que están separados de Dios por su pecado, dice aquí que sufrirán consecuencias graves. La separación eterna de Dios es descrita aquí como un lago de fuego y azufre, el infierno. Y dice la Biblia, esta es la segunda muerte. La primera muerte todos la vamos a sufrir, la muerte física, pero hay algo más allá de la muerte física, la separación eterna espiritual de Dios. Y aquí se describe de una manera muy grave. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. ¿Y cuántos hemos pecado? Ya vimos que todos hemos pecado. Entonces, ¿qué es lo que debe todo ser humano? ¿Cuál es la deuda espiritual que tiene delante de Dios? La muerte. Pero dice aquí, la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya vimos las malas noticias. Las malas noticias es que todos somos pecadores, nadie es suficientemente bueno para merecer el cielo, y cuando vayamos delante de Dios a comparecer delante de su trono, toda persona que está separada de Dios por su pecado será culpable y será sentenciada a la segunda muerte, que es el infierno. Pero el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es el mensaje que nos libera de esta sentencia segura, de este destino seguro de todo ser humano que tendrá que comparecer delante de Dios en sus pecados. El Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son? Dice aquí que aunque merecemos la muerte, aunque debemos la muerte, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. En otras palabras, Dios nos está diciendo: tú te mereces la muerte, pero yo te voy a regalar la vida eterna. No te la puedes ganar. Lo que te has ganado es la muerte. Eso es lo que te mereces. Pero Dios en su misericordia dice que yo te voy a regalar la vida eterna. Pero dice que es en Cristo. Y vamos a ver más adelante lo que eso significa. Vida eterna, pero solamente en Cristo. Y es un regalo. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Que Dios nos regala vida eterna, aunque merecemos la muerte como consecuencia de nuestros pecados. Vamos a ver aquí en qué consiste esa salvación, cómo fue que se logró. En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también
al griego. Dice él que no se avergüenza del evangelio, de ese mensaje de salvación. Y dice ¿por qué? Es poder de Dios para salvación. No hay nada en este mundo que pueda salvarte. Dice Romanos capítulo 5 que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. No podemos, es imposible. Ninguna cantidad de buenas obras puede borrar ninguno de tus pecados. Por eso no podemos ganarnos la vida eterna. Somos incapaces de salvarnos. Pero el evangelio tiene el poder de Dios para salvación. Por eso dice él, no me avergüenzo, me enorgullezco de este evangelio. Es lo único que me puede salvar a todos. Dice aquí primeramente al judío y también al griego. Los griegos son lo que se le llama en la Biblia los gentiles. Todo aquel que no es judío. Nosotros, la mayoría de los que están viendo este video serán considerados gentiles o griegos en esa época. O sea, que todo el que no era de la raza hebrea o parte del judaísmo, pues era considerado gentil. Ahora, nosotros hoy día tenemos la oportunidad de recibir este regalo de salvación a través del evangelio. Vamos a ver en qué consiste específicamente ese mensaje. En 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Aquí está Pablo recordándole a los corintios, a la iglesia en Corinto, del evangelio que ellos recibieron, del evangelio que los salvó a ellos. Y les recuerda primeramente 3 puntos principales que componen el evangelio, las buenas nuevas. ¿Cómo fue que Dios logró nuestra salvación? Dice que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó la deuda que nosotros debíamos. El hombre debía una deuda por su pecado. Ya vimos que es la muerte. Entonces el Hijo de Dios viene aquí y se hace hombre para pagar la deuda del hombre. Y por eso tiene que morir en la cruz como paga, como sacrificio por nuestros pecados. Él estaba reemplazándonos, sustituyéndonos y pagando al Padre la deuda que cada uno de nosotros debíamos. La deuda de muerte por el pecado. Y Él, aunque nunca pecó, vivió una vida perfecta. Fue ese cordero perfecto sin mancha, como los sacrificios del Viejo Testamento apuntaban hacia Él. En el Viejo Testamento Israel tenía que ofrecer sacrificios, sacrificaban animales por sus culpas, por sus pecados. Y esa sangre que derramada, esa sangre inocente, reflejaba lo que iba a suceder en el futuro, cuando Dios iba a enviar a su Hijo único como el sacrificio final por nuestros pecados. Cristo se ofrece a sí mismo para ser nuestro sacrificio. Paga con nuestras culpas, paga la muerte que debíamos, y el Padre acepta esa paga. Es la única manera en que nuestra deuda de pecado puede ser cancelada. Y Él les dice aquí, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. En otras palabras, ya esto estaba profetizado en las Escrituras. En el Viejo Testamento habían profecías, muchas profecías que se cumplieron en Cristo. Ya esto estaba planeado por Dios. Esto no sucedió por accidente, no sucedió por coincidencia, sino que conforme al plan de Dios, Cristo murió por nuestros pecados. Dice que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces ven aquí que la muerte, sepultura y resurrección fue la manera en que Dios logró nuestra salvación. En la cruz, Jesús vence
nuestro pecado, conquista el pecado por nosotros. Y somos ahora libres de pecado. Y en su resurrección, Él vence la muerte por nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Dos cosas que el ser humano no puede evitar. Ni el pecado ni la muerte. Y Jesús vence las dos. En la cruz, cuando se ofrece por nuestros pecados. Y en su resurrección, cuando Él vence la muerte por nosotros. Entonces, queremos enfatizar el Evangelio en este estudio. Yo quiero que usted piense en estas buenas nuevas. Yo quiero que usted se concentre y nunca se olvide de la definición, en qué consiste el Evangelio. Si se le olvidan otras cosas, está bien, pero que no se le olvide esto. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Así fue que Dios logró nuestra salvación. Tenemos que aferrarnos a ese evangelio. Tenemos que aferrarnos a ese mensaje, lo que Él hizo por nosotros en la cruz y su resurrección. Es la única manera de que el ser humano pueda recibir ese don de salvación. Ahora vamos a ver aquí específicamente cómo nosotros podemos participar de este evangelio y apropiarnos, recibir este don de salvación a través del evangelio. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 8, dice: Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Aquí habla de la segunda venida de Cristo. Y dice que en ese momento muchos serán castigados, muchos recibirán retribución, recibirán sufrimiento por lo que han hecho aquí en la tierra. Pero dice algo bien interesante. Dos tipos de personas que serán castigadas por su pecado. Dice: los que no conocen a Dios, no reconocen a Dios por lo que es en realidad. Y los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Interesante que los que no obedecen el evangelio, los que no participan de ese evangelio, serán castigados justamente por sus pecados. Entonces, ¿qué significa obedecer el evangelio? Ya vimos lo que es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, ¿cómo podemos obedecer el evangelio? ¿Cómo podemos participar de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? Tenemos que creer en ese mensaje, tenemos que creer que esa es nuestra única alternativa para nuestra salvación. Entonces vamos a ver aquí cómo es que nosotros participamos de ese evangelio. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo explica a la iglesia en Roma lo que ellos habían hecho al bautizarse en Cristo. Escuche bien. Romanos 6, del 3 al 4. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Note que aquí en el bautismo nosotros participamos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el evangelio. Pablo dice aquí: todo el que se bautiza en Cristo se bautiza en su muerte. Jesús derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados en su muerte. Y cuando nos bautizamos en Él, dice que nosotros morimos, el viejo hombre muere. Dice que somos sepultados con Él en su muerte a través del bautismo. Por eso es que el bautismo es inmersión, nos sumergimos en una tumba, porque
Todos los muertos se sepultan. Por eso es que es de cuerpo completo ese bautismo. No solamente es una agüita que se rocía en la cabeza, sino que el cuerpo completo es sumergido. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Es una tumba. Usted está sumergiendo el viejo hombre. Eso es lo que significa. Y dice aquí también que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros salimos de las aguas del bautismo a vivir una vida nueva. Note aquí que al bautizarse en Cristo, usted está participando de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. En eso consiste el Evangelio. Es por eso que cuando se predica el Evangelio en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro se levanta y da un discurso a todos esos judíos que estaban ahí de todas partes el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Una multitud grande de judíos, y él se levanta y habla acerca de las buenas nuevas, acerca de la muerte, la resurrección de Jesucristo. Muchos de ellos creen ese mensaje. Muchos de ellos se sintieron conmovidos, les tocó el corazón, creyeron. Y vamos a ver lo que sucede. En Hechos capítulo 2, del 37 al 38, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando escucharon el Evangelio, dice aquí que ellos se llenaron de un remordimiento profundo en su corazón. Y entonces dijeron a Pedro: ¿qué debemos hacer? Querían ser salvos. Se dieron cuenta de que eran culpables. Ellos pensaban que eran judíos religiosos, que estaban bien delante de Dios. Pero cuando escucharon el Evangelio, se dieron cuenta: no estamos bien delante de Dios. Creíamos que sí, pero ahora sabemos que no. ¿Qué debemos hacer para ponernos a cuenta delante de Dios? ¿Qué debemos hacer para reconciliarnos con Él? Se dieron cuenta que eran culpables, que estaban separados de Dios. Y Pedro responde a su pregunta y les dice qué es lo que deben hacer. Los que creyeron y fueron compungidos de corazón, creyeron el mensaje de todo corazón, Pedro a ellos les dice: ustedes ahora se tienen que arrepentir. Y el arrepentimiento significa un cambio de mente, volverse a Dios y renunciar al pecado. El arrepentimiento comienza en nuestra mente. Todo el que cambia su manera de pensar debe entonces cambiar su manera de actuar, su manera de vivir. Por eso es que en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice Pedro: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Aquí describe Pedro el arrepentimiento. Dice aquí que nosotros morimos al pecado y ahora tenemos que vivir en obediencia a sus mandamientos. Ese es el fruto del arrepentimiento. Y vamos a tener un estudio más adelante que va a analizar un poquito más profundamente este tema del arrepentimiento. Pero volviendo a Hechos capítulo 2, en el versículo 38, cuando Pedro responde a la pregunta de esa audiencia, los que creyeron en el Evangelio, y le preguntan a Pedro qué debemos hacer, y él les dice: primero que nada tienen que arrepentirse, y segundo dice tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo, por la autoridad de Cristo, y les dice la razón por qué: por el perdón de sus pecados. Quiere decir que para nosotros recibir el perdón de pecados que fue logrado cuando Jesús derrama su sangre para purificarnos, en ese momento en que nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo en el bautismo,
que esa sangre nos lava de pecados. Y dice que además del perdón de pecados, recibimos una gran promesa, un gran regalo, el don del Espíritu Santo. La tarea de este estudio tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace en nosotros el Espíritu Santo una vez entra a vivir, a morar en el cristiano, en aquellos que han obedecido a la palabra de Dios y por fe se han entregado a Cristo, se han arrepentido y se han bautizado por el perdón de sus pecados? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando ellos preguntaron a Pedro qué debían hacer después de haber creído el Evangelio, nadie les dice que aceptaran a Jesús a través de una oración. Nadie les dice que pasaran al frente a orar, que solamente creyeran y aceptaran a Jesús en su corazón. Eso no fue lo que Pedro les respondió. Pedro fue bien específico. Pedro les dice, ustedes tienen que ahora arrepentirse y ser bautizados en el nombre de Jesucristo por la razón que da la Biblia, por el perdón de sus pecados. Y entonces recibirán el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, cuando está narrando su conversión en el libro de Hechos, y habla de que él estaba persiguiendo a la iglesia de camino a Damasco y se aparece Jesús a él después de haber resucitado. Y él ve la gloria de esa aparición de Jesús y queda ciego. Y manda a Dios al profeta Ananías a que le diga a Pablo lo que él tiene que hacer. Y estaba Pablo por unos días ciego, esperando. Y le dice a Ananías lo que él debe hacer, como Dios lo iba a mandar a predicar las buenas nuevas a los gentiles. Y luego le hace una pregunta a Pablo muy interesante. En Hechos capítulo 22, versículo 16. Él dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Luego de que le da su misión a Pablo, obviamente Pablo todavía no era salvo, sus pecados no habían sido lavados todavía. ¿Qué le dice Ananías a Pablo para que sus pecados sean lavados? Le dice, no esperes más. Ve, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocar el nombre del Señor para perdón de pecados inicialmente, obviamente envuelve el bautismo. En el libro de Hechos, usted ve que toda persona que cree, que se le predica el mensaje del Evangelio y lo cree, fueron inmediatamente bautizados. Esto es un estudio que no es exhaustivo. Obviamente hay muchas más escrituras que podemos estudiar acerca de este tópico. Si usted tiene alguna pregunta acerca del mensaje de salvación, acerca del Evangelio, acerca del arrepentimiento, acerca del bautismo, hay diferentes bautismos hoy día por diferentes razones. Pero usted ve aquí en el versículo 38 la razón que da la Biblia para el bautismo, que es para perdón de pecados. Por eso dice Jesús en Marcos 16, versículos 15 y 16, que se vaya y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo. Si usted tiene alguna pregunta, pues por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico cor118@aol.com, o puede responder a este video y dejar algún comentario. La tarea que corresponde a este estudio se llama el Espíritu Santo. Vamos a ver más específicamente en ese llena blanco quién es el Espíritu Santo y qué obra logra en nosotros el Espíritu Santo de Dios, ese regalo que se da junto con el perdón de los pecados. Yo espero que pueda meditar en este Evangelio. Ya sabe cómo enseñar este estudio en los estudios que damos ya en el papel. Si usted quiere leerlo, usted va a ver que hay muchas más escrituras
pero por cuestiones de tiempo en el video hicimos un resumen de ese estudio. Pero si usted quiere recibir la copia, las notas de este estudio, solamente tiene que contactarnos y con mucho gusto le podemos enviar una copia por correo electrónico o por el correo si quiere los estudios en papel. Con mucho gusto se los podemos enviar. Nos vamos a ver en el segundo estudio, en la tarea de este segundo estudio, que es el Espíritu Santo. Dios lo bendiga.